Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al 14 de enero de 2022. Bueno, esta semana tuvimos una gran noticia, por lo menos acá en Argentina, con respecto a los CDRs, así que, bueno, a partir de ahora, dentro de unos días, ya van a empezar a cotizar en Argentina los CDRs de ETFs, entre los cuales está el Standard & Poor's, que siempre muestro en todos los informes, así que, bueno, ya cuando empiecen a cotizar los CDRs de los ETFs de los índices, bueno, este gráfico no solo va a ser el del Standard & Poor's, sino también de uno de los CDR que vamos a poder comprar en Argentina. Así que bueno, una gran noticia. Siempre es una buena noticia cuando se amplían las posibilidades de inversión, sobre todo acá en Argentina, que últimamente estábamos acostumbrados a tener cada vez menos alternativas de inversión. Así que bueno, totalmente bienvenido, porque digamos que comprar un ETF de un índice tiene mucho sentido racional pensado a largo plazo. De hecho, en Estados Unidos la inversión pasiva, la inversión indexada, está prácticamente equiparando a la inversión activa. A largo plazo, la historia muestra que tiene total sentido invertir directamente en el Standard & Poor's, porque es una excelente combinación de riesgo-beneficio. El año pasado, por supuesto, fue un año bastante atípico porque tuvimos un Standard & Poor's que subió más del 28% con muy poca volatilidad. O sea, tengamos nuevamente en cuenta que desde septiembre de 2020 que no vemos una baja de más del 5% en el Standard & Poor's. O sea, estamos viviendo años de muy baja volatilidad y por supuesto no tenemos que acostumbrarnos, porque como ya lo decíamos en el resumen del 2021, el 2022 es el segundo año presidencial de Biden, donde, bueno, intentará Biden hacer sus últimos esfuerzos para tratar de pasar algún tipo de legislación importante por el Congreso de Estados Unidos. Eso puede generar algún tipo de incertidumbre, pero lo dudamos bastante por lo empatado que está el Congreso. Pero después, arrancando la segunda mitad del año e incluso un poquito antes, va a arrancar toda la campaña legislativa, que se va a poner bastante tensa y bastante polarizada. Eso sí va a generar bastante incertidumbre. Así que bueno, si hay un año en el que deberíamos esperar en algún momento tener algún tipo de corrección en el Standard & Poor's que sea del 10% o incluso un poco superior, es este. Así que hagámonos a la idea de que el 2021, que fue un año muy poco volátil, bueno, difícilmente se repita durante 2022. Tenemos que bajar las expectativas de rendimientos y ser conscientes de que vamos a enfrentar más volatilidad y tal vez una corrección de mercado, porque bueno, el contexto político lo va a ameritar, y bueno, tenemos que estar preparados para eso. Obviamente que también arrancó el 2022 ya con un poco de turbulencia. Vemos acá un poco de baja del Standard & Poor's, porque bueno, se conocieron las minutas de la Fed. Esto, como vemos ya desde antes incluso que se conozcan las minutas de la Fed, de la reunión del pasado mes de diciembre, ya el mercado medio que lo venía descontando, pero bueno, las minutas de la Fed dejaron en claro que este organismo, el Banco Central de Estados Unidos, planea subir las tasas varias veces. O sea, la primera suba de tasa está esperada más o menos para marzo, tal vez un poco más, pero no mucho más. Y más o menos, se esperan hay analistas que dicen 3, si uno mira los futuros de tasas de interés, parece que pueden ser 3 o 4. Hay gente que ya medio que exageró un poquito, diciendo 6 e incluso más. Ya eso es una locura, no solo porque la Fed se reúne 6 veces al año, a pesar de que podría llegar a hacer una reunión de emergencia para subir o bajar la tasa, pero eso generalmente lo hacen en circunstancias muy especiales. Difícilmente ocurra eso. Podría ser, por ejemplo, como ocurrió en 2020, cuando fue todo el COVID, pero bueno, eso fue una circunstancia demasiado extrema, ¿no? Deberíamos esperar, obviamente, que haya al menos una, posiblemente 2 subas de tasas de interés de la Fed por parte de este año. O sea, más o menos 0,25 cada uno, podría ser 0,50, que es como mínimo sube la tasa de interés, pero después ya nuestras expectativas de, bueno, si van a ser 3, 4 o van a ser más, es muy difícil saberlo, porque la Fed no es un organismo proactivo. O sea,
Tal vez en la teoría sí, tal vez en la teoría se diga que la Fed trata de adelantarse a lo que va a ocurrir para tratar de, bueno, evitar, por ejemplo, que la inflación se acelere o que se genere demasiado desempleo, etcétera, etcétera. Eso puede estar escrito en un papel, en la declaración cuando se crea la Fed, todo lo que sea, pero en la realidad la Fed no se comporta así. La Fed es un organismo completamente reactivo, o sea, la Fed reacciona a lo que va sucediendo. Entonces, si la Fed llega a subir la tasa de interés una o dos veces y empieza a haber mucha volatilidad en el mercado y empiezan a haber muchas bajas en el mercado, tengan por seguro que va a cambiar de opinión y lo va a empezar a bajar, porque ya lo ha hecho a lo largo de la historia. O sea, sin ir más lejos, si nos vamos a 2018, que fue un año donde la Fed subió 3 veces la tasa de interés, fue el segundo año presidencial de Trump, así que imagínense, ya podemos ahí entender un poquito qué es lo que pasa. Fíjense, 2018 fue el segundo año presidencial de Trump, ahora estamos en el segundo año presidencial de Biden. Miren lo que fue el segundo año presidencial de Trump, o sea, arrancó con una súper baja ahí en enero-febrero, después se recuperó y llegó a récord histórico en octubre. ¿Y qué pasó acá en octubre? Bueno, acá Powell ya venía subiendo la tasa de interés 2 veces y en octubre Powell dijo que a la suba de tasas de interés todavía le quedaba mucho recorrido por delante. Bueno, esto fue lo que pasó. Hay muchas teorías de qué es lo que pasó para que bajara tanto en tan poco tiempo el índice Standard & Poor's, porque imagínense que si el índice baja con esta velocidad, imagínense muchas de las acciones lo que debe haber pasado. Acá lo único que tenemos acá es que más o menos desde que Powell dijo esa frase, el índice bajó casi un 20%. Estuvo a punto de entrar en mercado bajista. Acá en diciembre, acá en mediados de diciembre, fue cuando hace la última suba de tasas Powell y se desploma el índice hasta la Navidad más o menos, al día previo a la Navidad, en la Nochebuena, y después el 26 arranca la recuperación porque ya como que se empezaba a circular la idea de que la Fed había exagerado y que posiblemente iba a empezar a bajar la tasa en 2019 porque se habían dado cuenta de que estaban subiendo la tasa demasiado rápido y que no lo ameritaban. Las condiciones del mercado, la economía no lo ameritaban. Y bueno, 2019, creo que fue en enero de 2019, ya la Fed emite un comunicado diciendo de que van a empezar a bajar la tasa por 2019, que fue el tercer año presidencial de Trump, que históricamente es el mejor de todo, y el Standard & Poor's sube un 31,5%. Después, bueno, viene el COVID, eso ya es otra cosa, pero bueno, tengamos presente esto. O sea, si tengo que analizar históricamente lo que ha hecho la Fed, no puedo predecir exactamente lo que va a hacer. Lo que sí podemos saber, por supuesto, es que si todo sigue así, en marzo van a subir la tasa de interés por primera vez, pero de ahí en adelante no tenemos idea, porque lo que va a hacer la Fed es ir reaccionando a lo que vaya pasando en el mercado, a lo que vaya pasando con las acciones y por supuesto también a lo que vaya pasando con la inflación. Pero bien, bueno, ¿cuáles fueron entonces las consecuencias de ya esta expectativa de subas de tasas, de varias subas de tasas para este año? Bueno, en primer lugar, lo que vemos acá es que el Standard & Poor's ha caído nada, ha caído muy poco. Vemos hoy tuvimos un día bastante volátil que arrancó bastante a la baja, vemos acá, pero terminó positivo. Estamos hablando de menos de 3% de baja desde el récord histórico. Nuevamente, lo mismo que digo en los informes cuando pasan este tipo de situaciones. Si ustedes se sintieron nerviosos, asustados, empezaron a ver que las tasas de interés subían, empezaron a ver si no convenía ya salirse de los CDR, de las acciones de Estados Unidos y no sé, tal vez pensar en bonos que ajustan por inflación, ir a una inversión más conservadora, bueno, les quiero decir que todo eso está en su cabeza, porque a efectos prácticos en la realidad, en lo que está pasando en el mercado, vemos un 2,74% de baja. Habrá algunas acciones que han caído más, otras que no, pero bueno, la repercusión con respecto a la suba de tasa de los bonos en el índice. Y bueno, vamos a ver concretamente el bono del Tesoro a 10 años que está en 1,78. A ver, puede parecer mucho con respecto a las tasas a las que veníamos acostumbrados, pero lo cierto es que estamos hablando de marzo del año pasado. O sea, si yo me fijo acá el gráfico, es la misma tasa que había en marzo de 2021 con una inflación en aquella época del 2,6%. O sea que tampoco estamos en niveles que no hemos visto a lo largo del año pasado. Estamos ahí
es esperable que pueda subir un poco más la tasa, incluso que llegue al 2%, pero bueno, tampoco es que estamos viendo tasas que sean excesivamente altas con respecto a lo que hemos visto durante los últimos años. Pero bueno, como ya lo hemos hablado varias veces, no importa tanto, por lo menos cuando las tasas son tan bajas como ahora, no importa tanto el nivel de las tasas, a ver a dónde está la tasa de 10 años, sino la forma que tiene la curva de tasas, y para eso nos sirve muchísimo ver esta página de Guru Focus donde nos ponen la tasa, la curva de tasas, y además un año atrás y 2 años atrás. Bueno, lo que vemos ahora es algo muy positivo para las acciones, y es algo esperable con los taperings. Ya como habíamos hablado anteriormente, los taperings, al irse retirando la Fed de la intervención en la curva de tasa de los bonos, como la Fed ya está dejando de comprar tantos bonos del Tesoro por mes y se va retirando de a poco hasta que en marzo termine definitivamente el tapering, lo que vemos es que la curva está tendiendo a empinarse, y eso es sumamente positivo para las acciones y para la economía de Estados Unidos, sobre todo para lo que es la forma de la curva. Lo que más tenemos que mirar es la tasa a 10 años y la diferencia que tiene con la tasa a 3 meses, porque cuando uno mira el comportamiento de la curva de tasas, la tasa a 10 años y la tasa a 3 meses son las que mejor podríamos decir que se equivalen, se equiparan con las tasas bancarias. Siempre, como ya habíamos dicho, los bancos, que son justamente los que brindan financiamiento sobre todo a las empresas value, tienen sus incentivos en base a la tasa activa y a la tasa pasiva, o sea, aquella tasa a la cual ellos pagan por depósitos a plazo, depósitos, certificados de depósito, que generalmente son a 1 o a 3 meses, y ellos reciben ingresos por los créditos que dan a sus diferentes clientes, ya sean por hipotecas a 30 años, por ejemplo, o un crédito para algún tipo de empresa, por ejemplo, que pueden ser créditos a 10 años, por ejemplo. Entonces, la forma de la curva y sobre todo la diferencia, el spread que hay entre la tasa de 10 años y de 3 meses, me da una idea aproximada. No es exactamente igual las tasas bancarias que la tasa de los bonos del Tesoro, porque acá estamos hablando de tasas libres de riesgo, y en cuanto a los bancos siempre estamos hablando de tasas que conllevan riesgo. Por lo tanto, obviamente el banco no le va a cobrar la misma tasa de los bonos del Tesoro para hacer un préstamo a 10 años, sino que le va a cobrar más, pero la tasa de los bonos del Tesoro es una referencia. Y lo mismo cuando el banco pague a un cliente, a una persona que viene a depositar su dinero, a hacer un certificado de depósito, lo mismo. O sea, esa misma persona que es cliente del banco y viene a hacer un plazo fijo, por ejemplo, un certificado de depósito, obviamente que va a demandar un poco más de interés, porque si, por ejemplo, el bono del Tesoro te está pagando 0,12% en el formato de el bono a 3 meses. Entonces, si una persona va a hacer una inversión equivalente en un banco, le va a pedir un poco más de tasa. Tampoco le va a pedir mucha más tasa, pero le va a pedir un poco más de tasa porque el banco conlleva un riesgo. Puede ser que quiebre, puede ser que haya algún tipo de problema. No así con los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Y lo mismo, por supuesto, con respecto a la tasa a 10 años. O sea, si el banco puede comprar bonos del Tesoro al gobierno y recibir un 1,74, por supuesto que si después le da un crédito a una empresa, si ese mismo dinero, en vez de comprar un bono del Tesoro, se lo da a una empresa, un crédito a una empresa, por ejemplo, bueno, obviamente que le va a cobrar más tasa porque conlleva mucho más riesgo que prestarle al gobierno. Entonces, más o menos, el spread entre la tasa de 10 años y de 3 meses nos da una idea de cómo están los márgenes de intermediación bancaria. Entonces nos da una idea de cómo son los márgenes de rentabilidad de los bancos. Y si estas tasas, gracias a lo que ha pasado durante los últimos días, han empezado a subir, o sea, si la tasa de 3 meses más o menos queda igual, pero la tasa de 10 años empezó a subir, eso quiere decir que los márgenes de intermediación bancaria están mejorando, y esas son muy buenas noticias, no solo para los bancos, sino también para las empresas value, porque, bueno, como ya lo habíamos dicho varias veces, siempre que volvemos a este mismo gráfico que más o menos resumen la estrategia que siempre llevo adelante, cuando
miramos bien lo que son las empresas de valor con los diferentes sectores de valor, entre las principales características tenemos las dos últimas de las empresas value, que aplicarían principalmente no al financiero sino a las demás, de que son empresas con alta intensidad de capital y con ganancias volátiles y con menor calidad crediticia y que por lo tanto dependen más del financiamiento bancario. Entonces, pensemos por ejemplo una empresa industrial, por ejemplo, no sé, John Deere, por ejemplo, que bueno, necesita financiamiento bancario y tiene una menor calidad crediticia que otras empresas como puede ser, no sé, Apple, por ejemplo, que se autofinancia. Entonces, como esta empresa es muy intensiva en capital, si esta empresa quiere expandirse, por ejemplo, lo que tiene que hacer es, bueno, crear nuevas instalaciones, puede ser que puede desarrollar algún tipo de nueva línea de negocio, o sea, puede ser que intente expandirse geográficamente y bueno, como es una empresa altamente intensiva de capital, necesita crédito y necesita recurrir al crédito bancario. Entonces, si nosotros vemos que acá, por ejemplo, que la curva de tasas empieza a empinarse, lo que vemos es que los bancos van a tener más incentivos para dar crédito y por lo tanto las empresas value, como pueden ser las empresas del sector industrial, lo van a tener más fácil para poder acceder a crédito, van a poder acceder a crédito en mejores condiciones, tal vez en condiciones más laxas. Entonces es como que los bancos están incentivados a dar crédito porque tienen mejores márgenes de rentabilidad y las empresas value tienen los incentivos también para ir a pedir crédito para poder expandirse y de esa manera expandir la producción, expandirse geográficamente, lo cual eventualmente se podría ver reflejado en los balances con mayores ingresos, con mejores márgenes de rentabilidad y eso obviamente va a empujar arriba el precio de las acciones, con lo cual el empinamiento de la curva no solo es bueno para los bancos, sino además para las empresas del sector value y eso es lo que estamos empezando a ver descontado en los precios de las acciones. O sea, si yo me fijo, bueno, a ver, por ejemplo, bueno, obviamente si me fijo Bank of America, por ejemplo, vamos a ver que obviamente que sí, vemos acá que arranca el año, hoy tuvo un día negativo porque JP Morgan sacó balance y vino mal, entonces obviamente que bajan también las empresas de la misma industria porque se considera que no solo el de JP Morgan va a venir más, sino que también el de Bank of America, pero vemos lo que fue el inicio de 2022 para Bank of America, tuvo una suba, si tomamos acá desde finales de 2021, llegó a estar subiendo casi un 12%, ahora está bastante menos, está como un 7%, pero bueno, claramente es una de las empresas que ha arrancado 2022 bastante bien. Pero bueno, ya que estábamos hablando de John Deere, podemos ver John Deere también cómo arrancó el año y vemos que también arrancó bastante similar a los bancos, o sea, empresa industrial. Acá podríamos decir que también, por ejemplo, las petroleras arrancaron el 2022 también al alza, pero más que nada también porque el petróleo subió. O sea, si yo analizo una empresa petrolera, no sería capaz de decir si está subiendo por el petróleo, si está subiendo porque subieron las tasas y mejora la curva de tasas y por lo tanto van a poder conseguir mejores condiciones de financiamiento. Así que bueno, o sea, lo dejamos ahí porque es muy difícil saber por qué exactamente están subiendo las empresas petroleras, pero casi con seguridad es mucho más probable que estén subiendo por el precio del petróleo a que porque mejoró un poco la curva de tasa. Pero bueno, acá en John Deere no hay duda, o sea, está subiendo porque, bueno, la empresa tiene mejores perspectivas de poder obtener financiamiento bancario en mejores condiciones y por supuesto eso le va a permitir expandirse y la expansión de la empresa con, no sé, nuevas instalaciones, por ejemplo, un incremento en la producción y tal vez algún tipo de producto nuevo, bueno, eventualmente va a repercutir en los balances y eso ya se está empezando a descontar en el precio de las acciones. Lo mismo, por supuesto, si miramos, bueno, DuPont, por ejemplo, otra empresa del sector, esta creo que es del sector ya de materiales, también arranca 2022, no tanto como John Deere, pero bastante bien. Caterpillar, por ejemplo, que también es otra empresa industrial que tenemos sede acá en Argentina, vemos también lo mismo, o sea, las empresas industriales, las empresas de materiales, las empresas energéticas, las empresas bancarias, o sea, las empresas que vemos acá como sectores value están arrancando el 2022 bastante bien gracias a que las tasas de los bonos del tesoro más largos están subiendo y se está empinando la curva de tasas, con lo cual los bancos van a tener más incentivos para dar crédito, eso dinamiza la economía, le permite a estas empresas acceder a mejores condiciones crediticias y eso les permite expandirse. Así que, a ver, porque encima
También esto se junta con el atasco legislativo que hay en el Congreso de Estados Unidos. O sea, a ver, pongámonos un poco en la piel de un empresario industrial estadounidense en este momento. Pensemos, no sé, de Caterpillar, de John Deere, DuPont, de cualquier empresa, una empresa de materiales, una empresa del sector industrial, cualquiera. Pongámonos un poco en la mente de ese empresario hoy en este momento. O sea, ¿qué tenemos? A ver, tenemos por un lado un atasco legislativo que me garantiza a mí como empresario que durante todo este año es muy probable que Biden no pueda pasar ningún tipo de legislación importante por el Congreso. O sea, ya lo intentó el año pasado, que era cuanto más caudal político tenía. No lo logró, o sea que si no lo logró justamente en ese año donde tenía un mayor caudal político, en este año va a estar más difícil que lo haga porque encima empieza ya la campaña electoral. Así que yo como empresario digo, bueno, este año difícil que el Congreso me pase algún tipo de ley que me suba impuestos, que me suba regulaciones, que me aumente el papeleo burocrático, que no sé, que me pidan permisos adicionales, regulaciones, ese tipo de cosas. Sé que difícilmente pase durante este año. Pero también ya mirando un poco lo que pueden ser las elecciones de noviembre de este año, lo que vemos también es que el Senado está empatado y que la Cámara de Representantes tiene una de las diferencias más pequeñas de los últimos 100 años en Estados Unidos, y que tal como viene el gobierno de Biden, que por ahora viene pasando sin pena ni gloria y es probable que termine, que siga siendo así, lo que vemos es que hay bastantes probabilidades de que con un poquito de esfuerzo los republicanos se hagan con la mayoría de la Cámara de Representantes y tal vez del Senado. Del Senado está un poco más difícil, pero con la Cámara de Representantes sí, porque como ya lo habíamos dicho, o sea, los diputados en Estados Unidos duran 2 años en el cargo, con lo cual la dinámica de la Cámara de Diputados es bastante ágil, digamos, es bastante cambiante la Cámara de Diputados. Entonces hay bastantes probabilidades de que por lo menos la Cámara de Representantes para fines de este año sea ya dominada por los republicanos. Tal vez no por una gran mayoría, pero ya con tener una pequeña mayoría ya les alcanza como para definitivamente terminar bloqueando cualquier proyecto de ley que envíe Biden al Congreso durante la segunda parte de su presidencia. Entonces, imagínense lo mismo. Yo, como empresario, como gerente de DuPont, gerente de John Deere, por ejemplo, sé que este año no me van a cambiar las reglas de juego, a lo sumo pueden hacer algún tipo de cambio, pero sé que cambios grandes en legislación, que me voten un nuevo impuesto, que me suban algún impuesto, eso no va a pasar. Y tampoco durante los próximos 2 años, o sea, durante los últimos 2 años de la presidencia de Biden, porque si los republicanos toman el control de la Cámara de Representantes, listo, Biden no va a poder pasar, si no lo pudo hacer ahora con la Cámara de Senadores empatada y con la Cámara de Diputados con una pequeña mayoría demócrata, menos lo va a hacer si los republicanos le toman el control de la Cámara de Representantes. Entonces ya estamos hablando de que no solo este año, sino los próximos 2 años también van a ser bastante tranquilos desde el punto de vista legislativo, y eventualmente el gobierno de Biden va a terminar sin pena ni gloria, sin que logre conseguir nada demasiado importante. Obviamente vamos a ver qué es lo que sucede durante este año, que sería el año más agresivo que tendría que tener Biden con respecto a la legislación que él quiera pasar por el Congreso, porque no tiene ninguna seguridad de que durante la segunda parte de su mandato va a tener mayoría en ambas cámaras, como digamos lo tiene ahora, aunque la Cámara de Senadores está empatada y ya sabemos que necesitan 60 senadores para poder votar alguna ley. Entonces, pensemos, si yo soy empresario en Estados Unidos y tengo que invertir una cantidad, puede ser importante o puede ser que no sea tan importante, pero tengo que invertir capital, tengo que inmovilizar capital, o sea, tengo que construir instalaciones nuevas, queremos desarrollar un nuevo producto, o sea, queremos invertir o queremos adquirir una empresa, o sea, digamos, en definitiva, queremos hacer inversiones cuyos beneficios, cuyos ingresos se van a ver recién dentro de 2 o 3 años o incluso más. Tengo todos los incentivos para hacerlo en Estados Unidos. O sea, tengo todos los incentivos porque sé que legislativamente no van a cambiar las reglas de juego. Entonces, cualquier empresario hoy estadounidense tiene bastantes incentivos porque el driver político está totalmente positivo en Estados Unidos. Entonces, tiene los incentivos para decir, bueno,
pensemos a largo plazo, hagamos inversiones que van a madurar recién dentro de varios años y cuyos ingresos vamos a ver recién dentro de varios años, porque tenemos la seguridad de que es poco probable que cambie el entorno legislativo o que cambie la normativa vigente, la normativa laboral. Imagínense todo lo que podría llegar a afectar a un proyecto de inversión, porque cuando yo hago un proyecto de inversión, obviamente que veo los diferentes montos que tengo que invertir con los diferentes periodos, analizo los diferentes riesgos que voy a asumir, o sea, los recursos que vamos a necesitar, recursos humanos, recursos de capital, digamos, o sea, de capital físico, recursos no sé si necesitamos algún tipo de intangible, algún tipo de patente, por ejemplo. Entonces uno ahí hace un flujo de fondos a futuro y lo descuenta a una tasa que represente el costo de oportunidad del capital. Bueno, si yo hago esa estimación y luego, a medida que vamos haciendo las inversiones, cambian las reglas de juego, cambia la legislación, nos aumentan los impuestos, nos aumentan las regulaciones, esa tasa de descuento va a subir y tal vez la creación de valor que yo creí que se daría para la empresa termina siendo mucho menor o termina directamente no creándose valor, sino que termina destruyéndose valor. Entonces, todos esos riesgos, obviamente, que una empresa los estima al armar un proyecto de inversión, sobre todo algún proyecto de inversión que va a dar sus frutos 2 o 3 años a futuro, bueno, hoy por hoy son, digamos, un poco más sencillos de hacer porque el riesgo político, por ejemplo, en Estados Unidos no lo tenés o lo tenés muy atenuado. Obviamente que ya cuando lleguemos a agosto, septiembre, octubre, va a haber mucha agitación legislativa, se van a escuchar puntos de vista muy extremos, sobre todo por parte de los demócratas, de los republicanos, pero obviamente del dicho al hecho hay un largo trecho, sobre todo cuando hablamos de cómo se conforma el Congreso de Estados Unidos, así que puede ser que veamos volatilidad, pero lo cierto es que en este momento el driver político de Estados Unidos está muy positivo, e imagínense más aún con la curva de tasas empinándose. O sea, con la curva de tasas como la tengo ahora acá, nuevamente, o sea, tengo al empresario industrial, al empresario de una empresa de materiales, pensando, por ejemplo, en hacer inversiones, con el driver político totalmente allanado a favor de cualquier tipo de inversión que se pueda hacer, y más aún, tengo financiamiento bancario que va a empezar a facilitarse, que va a empezar a ser más abundante, o sea que todos los drivers como que se siguen alineando a favor de empresas industriales, por ejemplo, de empresas de los sectores value, pero en general a favor de toda la economía estadounidense en general. O sea, cuando o sea, esto no es que solamente beneficia a las empresas value, sino que va a beneficiar a todas las empresas en general. Comparemos, por ejemplo, lo mismo que acabo de decir con Argentina. O sea, lo mismo, lo que está pasando. O sea, piensen un poco esto, ¿no? Yo me paro o me pongo en la piel de un empresario argentino, de alguna empresa industrial. Piensen todas las facilidades que tengo en este momento en Estados Unidos que no las tengo en Argentina. Que armo un proyecto de inversión y de repente me crean algún impuesto nuevo, me suben algún impuesto, me crean regulaciones, me crean papeleo burocrático, me crean obstáculos, me modifican leyes laborales, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, pensemos, comparemos justamente cómo en Estados Unidos en este momento los incentivos están totalmente alineados a favorecer la inversión, gracias a que el driver político está totalmente estancado, y acá en Argentina vamos a ver qué pasa con la configuración de este nuevo Congreso, pero bueno, pensemos que justamente muchas de las cosas que estamos pasando es porque justamente Argentina es un país muy hostil a la inversión, es un país donde uno quiere armar un proyecto de inversión, quiere hacer una inversión cuyos ingresos recién los va a ver en 2, 3 años, y bueno, la incertidumbre que hay en el medio es altísima, ya partiendo obviamente del riesgo país, partiendo de que no sabemos si el gobierno va a arreglar con el fondo, aunque bueno, ya viviendo en Argentina toda la vida sabemos que eventualmente van a terminar arreglando, pero bueno, pensemos en inversiones extranjeras, bueno, la incertidumbre que hay es muy grande, entonces no hay ningún tipo de incentivo para venir a invertir acá a Argentina, para ver el resultado de las inversiones recién dentro de 2 o 3 años, porque la incertidumbre que hay en ese periodo de tiempo es enorme. Bueno, en Estados Unidos en este momento tenemos todo lo contrario. Y bueno, me imagino que ya para este momento la pregunta que se deben estar haciendo es, ok, ahora me hablas a favor de las empresas value, decís que las empresas value van a haber mejorado sus fundamentos, entonces, ¿qué pasa? O sea, tengo que agarrar esto
y darlo vuelta. O sea, en vez de decir, bueno, no, estamos en un contexto en el cual hay que invertir 70% o más en empresas en crecimiento y 30% value, bueno, no, mejor démoslos vuelta, mejor, ya que van a mejorar los fundamentos de las empresas value, bueno, hagamos 70% value y 30% de empresas growth, de empresas en crecimiento, del sector tecnológico, de servicios de comunicación o de consumo discrecional. O sea, ¿por qué? O sea, ya que dije que justamente la curva de tasas mejoró y que eso va a mejorar los fundamentos de las empresas value, ¿por qué? Entonces no conviene hacer una rotación de portafolio y meter 70% o más en value y 30% o menos en growth. Bueno, en primer lugar porque, de vuelta, no estamos en el inicio de un mercado alcista, sino que estamos en la parte más madura y podríamos decir final del mercado alcista, pero decir final a mucha gente le suena a que va a terminar la semana que viene, y en realidad no. Yo creo que este mercado alcista tiene todo para seguir a lo largo de este año y veremos incluso también el año que viene. Así que estamos en la parte más madura del mercado alcista. No estamos en la parte inicial donde la Fed está, digamos, o sea, ahora vamos a explicarlo de esta manera. En la etapa inicial de un mercado alcista, yo puedo tener una curva bastante similar a la que tenemos ahora, como esta que está acá, e incluso más empinada aún. Si yo miro la diferencia entre la tasa de 10 años con la de 3 meses, podríamos ver una diferencia mucho mayor en el inicio de un mercado alcista. Pero a diferencia de lo que está pasando en este momento, yo en el inicio de un mercado alcista tengo esta forma de la curva, pero no hay ninguna expectativa de que la Fed va a subir las tasas. Eso no pasa en este momento. O sea, en este momento tengo una curva muy linda para las acciones bancarias, muy linda para las empresas value, que vemos que han repercutido muy bien esto en el precio de sus acciones, pero no tengo ninguna expectativa, dado lo que la Fed ya nos ha hecho esperar para este año, de que esta curva así empinada se mantenga durante este año, sino que lo que va a pasar es que la parte corta de la curva debería empezar a subir a partir de marzo o incluso antes, cuando ya se empiecen a ver las subas de tasas de la Fed. Entonces, a medida que esta parte va a subir, lo que va a pasar es que la curva se va a aplanar, como vemos acá que sucedió en 2020, que estaba la curva, como vemos acá, bastante plana. Obviamente que las curvas largas, uno podría decir, bueno, pero tal vez la curva, las tasas de los bonos largos suben también. Sí, es verdad que pueden llegar a subir, pero tampoco deberíamos esperar a que suban demasiado, porque hasta el momento no lo han hecho. O sea, con toda la información que ya tenemos sobre inflación, y venimos hablando desde abril del año pasado de inflación, así que no me pueden decir que no están los precios, toda la información referente a la inflación. Entonces, si con todo lo que venimos hablando de inflación, vemos a las tasas en 1,74, en 2,08 la tasa de 30 años, bueno, si la expectativa es que la inflación empiece a bajar a partir de más o menos abril, bueno, no puedo esperar entonces de que estas tasas vayan a subir. De hecho, cuando yo miro en TradingView, tengo la posibilidad de calcular la tasa de 10 años con la tasa de 3 meses. Desafortunadamente nos mandan estas agujas así que nos distorsionan un poco el gráfico, pero lo que yo voy a ir viendo a lo largo de este año es esto, es justamente el spread de tasas entre la tasa de 10 años y la tasa de 3 meses, y lo que debería pasar a lo largo de este año. Ahora fíjense que es muy saludable, el margen es 1,66% de diferencia entre la tasa de 10 años y la de 3 meses. Lo que debería pasar a lo largo de este año es que este spread debería empezar a caer a medida que las tasas vayan subiendo y que se vayan incorporando las expectativas de tal vez más tasas a futuro. Y obviamente sería también lógico preguntarse en este caso de, bueno, a ver, esta semana salió el dato de inflación y salió que el dato de inflación, el intermensual, o sea, el del último mes, vino bastante acorde a lo esperado, pero cuando miramos el dato interanual dio que durante los últimos 12 meses la inflación en Estados Unidos fue del 7%, o sea, la más alta en 40 años. Entonces, tranquilamente una persona con toda lógica puede decirme, bueno, a ver, o sea, me dice, vos estás mirando
estás mirando esta curva de tasas, me decís que esta curva de tasas es muy buena para las empresas value, pero que esta parte debería empezar a subir a medida que la Fed suba la tasa, pero que esta no va a subir. O sea, ¿por qué no va a subir si estamos teniendo una inflación de el 7% anual en Estados Unidos? Y bueno, por ahora no hay perspectivas tal vez de que baje, tal vez se puede llegar a mantener, pero no hay ninguna expectativa de que vaya a desplomarse. Bueno, eso sí, eso es verdad. Puede ser que la inflación continúe subiendo un poquito más durante tal vez 2 meses más, pero más que nada por una cuestión matemática y no tanto porque veamos que los precios estén subiendo mucho. A ver, aclaremos de entrada que es bastante ingenuo decir que la inflación va a seguir alta en Estados Unidos, pero que la tasa de los bonos del Tesoro aún no ha incorporado esa información. Es totalmente ridículo decir eso en un mercado tan líquido y tan profundo como el de los bonos, que a ver, claro, o sea, podríamos decir perfectamente que es el mercado más líquido y con mayor profundidad de todo el mundo, con millones y millones de inversores de todo tipo accediendo a él día a día. A ver, como para que nos hagamos un ejemplo, bueno, el mercado de las acciones, por lo menos en Estados Unidos, es también uno de los mercados más líquidos y con más fácil acceso de todo el mundo. Así que, a ver, pensemos por ejemplo lo ocurrido en 2020. A ver, en 2020, vamos a sacar un poco los gráficos como para que se vea bien. O sea, vean lo que fue 2020. O sea, con qué rapidez el mercado de las acciones y en simultáneo también el mercado de los bonos iba incorporando en los precios los efectos que el consenso de los inversores iba considerando que tendrían las cuarentenas del COVID. O sea, fíjense las bajas que hemos llegado a ver bajas de el 10% diarias en el Standard & Poor's. O sea, ¿qué era esto? Esto era el mercado descontando anticipadamente en los precios los efectos que tendrían las cuarentenas en las economías de los países. Y como vemos acá también, el 24 de marzo, que sería el inicio del mercado alcista post-COVID, fue cuando se empieza a pricear, se empieza a incorporar en los precios la recuperación. Pero las cuarentenas en Estados Unidos recién arrancaron en abril y se propagaron también para mayo y en algunos casos para junio. O sea que las acciones incorporaron en los precios no solo no solo la caída que tendría la economía, sino también la recuperación, porque se empezaron a recuperar incluso antes de que ocurrieran las cuarentenas. O sea que estas 5 semanas es lo que le tomó al mercado, y cuando digo el mercado digo el consenso de todos los inversores que actúan en el mercado, a incorporar en los precios las expectativas que tenían de cuánto caería la economía, cuáles serían los sectores beneficiados, cuáles serían los sectores más perjudicados, cuánto se tardaría en recuperar la economía, cuánto tardarían las cuarentenas, cuánto tardarían en cada uno de los estados. O sea, todo eso se fue incorporando en los precios, y cuando el mercado ya tuvo la suficiente certidumbre de que efectivamente las cuarentenas iban a ser temporales y que eventualmente la economía se recuperaría, bueno, ahí los fundamentos de las empresas que se había priceado acá, que se iban a deteriorar mucho, acá es como que empezó la expectativa de que así como los fundamentos iban a caer, de la misma manera se iban a recuperar. Entonces ya el mercado también anticipadamente, incluso antes de que ocurrieran las cuarentenas, ya empezó a incorporar en los precios la mejora que tendrían los balances luego de la estrepitosa caída que tendrían, que fue incorporada en los precios acá. O sea, con esa rapidez los mercados van incorporando en los precios todas las expectativas, los eventos futuros que el consenso de los inversores va incorporando. Y con la inflación pasa exactamente lo mismo, porque es un dato de público conocimiento accesible gratuitamente para absolutamente todos. Entonces, si el mercado, o sea, el consenso de los inversores, ya sea los grandes inversores institucionales, los inversores minoristas, todos los inversores, si el consenso de los inversores realmente creyera que este 7% de inflación en Estados Unidos va a seguir vigente e incluso va a ser más alto, ya tendríamos que ver eso incorporado en las tasas de los bonos, porque se viene hablando de esto desde hace unos 8 o 10 meses. Entonces, si
la tasa de los bonos hoy, la tasa del bono de 10 años es 1,74 y no es 7-8% como es la inflación, es porque evidentemente, o sea, no es porque el mercado no lo sepa, o sea, no es porque el mercado todavía se equivoca porque cree que va a ser transitoria y en realidad va a ser permanente, ¿no? En ese sentido, confiemos siempre en el mercado, que en eso es bastante bueno para anticipar este tipo de comportamientos de variables que son de público conocimiento. O sea, si hoy por hoy la tasa de los bonos a 10 años es de 1,74 y puede ser que suba un poco más, pero de ninguna manera parece que el mercado está esperando que vaya a irse al 7 o 8% como para equiparar la tabla, la tasa de inflación. O sea, si estamos viendo esta tasa en este momento, es porque el mercado considera que ese 7% es algo temporal, que es producto de la emisión monetaria del gobierno de Biden, de Trump y también de los problemas en las cadenas de suministro, pero que a partir de abril, que sería cuando ya se empiece a dividir por un número más grande, debería empezar a bajar. O sea, lo que parece que el mercado está descontando en este momento es que veríamos a la inflación de Estados Unidos subir un poquito más durante febrero y marzo, pero que probablemente a partir de abril ya deberíamos empezar una tendencia descendente en la inflación de Estados Unidos hasta converger nuevamente a un 2%, tal vez no durante este año, recién durante el próximo año. O sea, eso es lo que parece estar descontando el mercado en los precios. Porque justamente en abril fue cuando se conoce el dato de marzo, que fue el primer dato que vino más grande de lo esperado, y a partir de ahí empezó la escalada ascendente de la inflación. Entonces, pensemos que ya a partir de abril de este año, cuando el dato interanual empiece a dividirse por los números grandes que vimos en los meses equivalentes del año pasado, bueno, el dato interanual debería empezar a bajar hasta converger eventualmente a un 3% o un 2%. Entonces, eso es lo que parece estar descontando el mercado en este momento. Entonces, a ver, la única manera en que estas tasas que estamos viendo ahora en los bonos más largos empiecen a ser mucho más altas de lo que son ahora, sería, o sea, ya teniendo en cuenta que no hay ninguna duda de que estas tasas ya incorporaron la información de la inflación hasta esta semana. Entonces, la única forma de ver a las tasas subiendo mucho, subiendo arriba del 5, del 7%, sería que de ahora en adelante cambie la expectativa del mercado con respecto a la inflación de Estados Unidos, pero ya mirando hacia adelante, mirando a los próximos meses. Y lo cierto es que es difícil que pase eso, porque a ver, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que depende de la oferta y de la demanda de dinero. O sea, la demanda de dinero obviamente está bastante ligada al crecimiento de la economía. Estados Unidos creció durante el año pasado, va a crecer también durante este año. Entonces, de la parte de la demanda podemos decir que por lo menos en Estados Unidos, y sobre todo teniendo en cuenta que las tasas van a empezar a subir, va a aumentar la demanda de dólares. O sea, la demanda de dólares se va a mantener firme e incluso se puede aumentar, porque obviamente una persona que está en Europa, que está invirtiendo en bonos en euros a tasa negativa, podría decidir invertir en un bono estadounidense porque le da una tasa positiva. Entonces podría ser que incluso aumente la demanda de dólares. Pero en ese caso tampoco variaría demasiado. O sea, no se esperan demasiados cambios en la demanda de dinero con respecto al dólar a lo largo de este año. Entonces lo que tenemos que mirar más que nada es la oferta. Entonces acá está en la Federal Reserve Economic Data, que es la base de datos de la Fed, tenemos la variación porcentual de la M2 de un año al siguiente. Vemos acá, bueno, que el pico de emisión monetaria, digamos, el pico de variación de la M2 en Estados Unidos fue febrero del año pasado, que fue justamente cuando le aprueban el paquete de estímulos a Biden, del cual ya hemos hablado, que es el segundo paquete de estímulos. O sea, acá más o menos es cuando le aprueban también a Trump, acá por mayo más o menos, cuando le aprueban a Trump el paquete de estímulos, el primero que hizo Trump. Después Biden hizo el suyo propio. Entonces acá tenemos los dos momentos donde se acelera mucho la emisión monetaria en Estados Unidos. Pero vemos después lo que ha pasado. Obviamente que estamos hablando también de una variación interanual del 12%, 13%, que también sigue siendo alta. Vemos lo que era antes, mira lo que era la variación de la M2 antes de lo que fue el COVID. O sea, no había ninguna duda de que la inflación era baja en Estados Unidos con esta variación de la M2, o sea, la cantidad de dinero
estaba variando muy poquito antes del COVID. Bueno, ahora ¿qué pasó? Sigue un poco alta en relación a lo que era el contexto pre-COVID, pero nada que ver a esto. O sea, a menos que se repita esto, a menos que se repita esta tremenda emisión monetaria, esta política de tirar dinero, digamos, a la calle, de darle dinero a la ciudadanía para que tengan con qué defenderse ante la crisis del COVID, a menos que se repita esto, no deberíamos volver a ver una aceleración inflacionaria. Como les digo, tal vez veamos alguna aceleración, un aumento en el dato interanual, pero es hasta que se empiece a dividir por los números más grandes a partir de marzo. Pero la intermensual, la variación intermensual en Estados Unidos, no debería volver a acelerarse tanto como vimos el año pasado, porque acá tenemos dos componentes de la inflación. Uno es, por supuesto, esta tremenda emisión monetaria, que ahora ya no la tenemos, así que lo único que hay que esperar es simplemente que todo este dinero que se tiró a la calle, tanto por Trump como por Biden, se vaya incorporando a la economía, digamos, se vaya viendo reflejado en los precios, y como fueron eventos de una única vez, una vez para Trump y una vez para Biden, que no se han vuelto a repetir, bueno, una vez que ese fogonazo inflacionario ya queda incorporado en los precios, bueno, no deberíamos ver una continuación de eso. Distinto es el caso de las cadenas de suministro, los problemas de las cadenas de suministro que hemos visto, bueno, que faltan semiconductores, que faltan componentes en algunas industrias, los problemas energéticos que todavía hay un poco en Europa. Bueno, todos esos problemas obviamente están en vía de solución, porque ante los estímulos que generan los precios, un precio más alto del carbón, un precio más alto del petróleo, un precio más alto del gas, obviamente que las empresas productoras automáticamente captan el incentivo y empiezan a aumentar la producción hasta que en algún momento eso se balancee, pero bueno, no es tan instantáneo, no es algo tan fácil, así que lo que deberíamos ver es que obviamente esto, al no haberse repetido, no es un componente que vaya a acelerar la inflación durante este año. Y por otro lado, los problemas de cadena de suministro que todavía persisten, pero que deberían seguir menguando, ya han menguado bastante con respecto a los peores momentos del año pasado. Bueno, han seguido menguando, y ya más que nada para fin de este año ya deberíamos ver que todos esos problemas de desbalance entre oferta y demanda en diferentes industrias ya deberían estar básicamente corregidos. Entonces, el mercado hace bastante bien en tener la expectativa de que la inflación de Estados Unidos va a ir reduciéndose, porque la verdad es que si yo voy a la definición de Milton Friedman de la inflación y miro cómo se ha movido la M2 y qué es lo que está pasando también con las cadenas de suministro, bueno, veo que también que por el lado de la oferta de dinero tampoco tengo razones para creer que la inflación de Estados Unidos debería acelerarse a partir de ahora, sino todo lo contrario, que el dato intermensual debería ir de a poquito desacelerándose, y el dato interanual, más o menos a partir de abril, también debería ya empezar a desacelerarse fuerte y empezar a converger hacia valores más cercanos al 3%, y obviamente tal vez el año que viene ya más cerca del 2%. Entonces, bueno, a ver, como para resumir, ¿cuál es mi escenario para 2022? ¿Qué debería pasar con la curva de tasas? Bueno, posiblemente las tasas largas, la tasa a 10 años pueden seguir aumentando, sobre todo hasta que tengamos la primera suba de tasas de la Fed, que debería ser en marzo. La Fed se reúne cada 6 semanas, ahora se va a reunir en enero, después se reúne en marzo. Entonces, puede ser que las tasas sigan subiendo. Entonces la tasa a 10 años podría llegar tal vez al 2%, tal vez un poquito más, pero no mucho más, por todas las razones que les he venido comentando. Porque recordemos que la tasa a 10 años lo que hace es tratar de anticipar la inflación promedio para los próximos 10 años. O sea, la tasa de los bonos a 10 años, como obviamente los bonos están totalmente relacionados con la inflación, porque obviamente una persona que invierte en un bono de 10 años lo que menos va a querer, por supuesto, es perder dinero en términos reales cuando termine su inversión y recupere el capital. Así que los bonos, obviamente, a la inflación la tienen como un componente muy importante dentro de sus tasas. Entonces, podríamos ver que la tasa de los bonos empieza a subir, o sea, sigue más o menos una trayectoria alcista, por lo menos tal vez durante este mes, durante el próximo mes, pero no deberíamos verla mucho más arriba del 2%, porque, repito, no lo hizo hasta ahora, con una aceleración inflacionaria a lo largo del año pasado, con un 7% de inflación dado en esta semana, una inflación interanual del 7%. Entonces, ¿por qué debería hacerlo de ahora en adelante cuando todos los fundamentos de la inflación me dicen que no, que debería empezar a bajar? Entonces,
Lo que sí deberíamos ver, por supuesto, es que esta curva de tasas debería empezar a aplanarse, porque estas tasas van a empezar a subir y ahí ya va a depender, por supuesto, de la expectativa que tengan los inversores con respecto a la suba de tasas que va a hacer la Fed y la trayectoria de la economía, porque obviamente las tasas a largo plazo, no solamente, o sea, las tasas cuando yo miro la de 10, la de 20, la de 30 años, no solamente deberían reflejar, por supuesto, la inflación, sino también el crecimiento económico. Entonces, en las tasas de los bonos más largos tenemos reflejadas las expectativas de crecimiento económico real de la economía. Entonces, acá también vamos a ver esto. Si hay alguna expectativa de que por demasiadas subas de tasas de la Fed la economía puede ser que entre en recesión, deberíamos empezar a ver que la curva de tasas se invierta, que es justamente lo que yo suelo mostrar acá, de que al final del mercado alcista la curva de tasas pasa a tener pendiente negativa. ¿Por qué pasa a tener pendiente negativa? Bueno, porque la Fed sube demasiado las tasas de interés de corto plazo y la expectativa de los inversores con respecto al largo plazo sea no de crecimiento económico, sino justamente de recesión. Así que a lo largo de este año, por lo menos la economía tiene todos los componentes para crecer en Estados Unidos, así que lo que deberíamos ver es una tasa que ahora está muy linda para las empresas value, pero que a partir de marzo, o incluso antes, cuando ya el mercado empiece a anticipar las tasas de la Fed, empiece a subir. Por lo menos la parte corta de la curva, y se va a empezar a aplanar. Por supuesto, como las decisiones de la Fed son discrecionales y son difíciles de incorporar en los precios, o sea, afortunadamente la Fed dentro de todo es bastante comunicadora, digamos, o sea, trata de comunicar lo más posible para que no haya ninguna sorpresa con su accionar, pero bueno, lo cierto es que hasta que no suben la tasa efectivamente y que está hecha la suba de tasa, siempre hay algún tipo de incertidumbre. Pero la Fed ha dejado bastante claro que este año va a subir por lo menos 2 veces la tasa de interés, tal vez 3. Así que lo que deberíamos empezar a ver es este aplanamiento de la curva. Y el aplanamiento de la curva es malo para las empresas value. O sea, el aplanamiento de la curva le juega en contra a las empresas value porque, de nuevo, desincentiva a los bancos a dar crédito y, por lo tanto, los bancos endurecen las condiciones de crédito. Y bueno, obviamente las empresas industriales, las empresas de materiales, las empresas value, de repente se encuentran con que ahora tienen un buen contexto para pedir financiamiento bancario, pero tal vez dentro de 6 meses ya no sea tan así y ya no sea tan fácil que consigan financiamiento bancario. Bueno, así es la economía, es algo muy dinámico, pero a ver, mi expectativa es esta, es que ahora las empresas value pueden ser una muy buena alternativa. De hecho, vuelvo a repetir, o sea, 20-30% del portafolio en empresas financieras, en empresas industriales, está muy bien como diversificación, pero mi expectativa para este año es que la curva de tasas debería empezar a aplanarse un poco, y eso desfavorece a las empresas value y favorece a las empresas en crecimiento, porque las empresas en crecimiento, tal como lo puse acá, justamente una de sus características es que tienen poca o nula deuda y se financian mediante fondos propios o a través del mercado de capitales, incluso tal vez emitiendo acciones, pero en general tienen bastante caja y pueden financiarse solas. Y bueno, no olvidemos esto, no olvidemos de que estamos en el segundo año presidencial de Biden y es un año que suele tener una volatilidad más alta que todos los demás, pero que está asignado, como vemos acá, con las elecciones de medio término. A ver, lo que vemos acá es, este sería como el año promedio desde 1925 a 2019. Lo que se hizo fue aislar a todos los segundos años presidenciales y los terceros años presidenciales, y lo que se ve es un promedio de ambos años. Como vemos, el tercer año presidencial es el mejor de todo, pero por lejos es el mejor de todos los años, y el segundo año es bastante flojo, pero no por eso es negativo. O sea, y más aún, o sea, en general, ¿por qué los primeros 3 trimestres suelen ser mediocres? Como vemos acá, que suben, que baja con mucha volatilidad. Bueno, en parte es porque el presidente que está en la Casa Blanca sabe que con las elecciones de medio término se le puede terminar su caudal político y por lo tanto trata de presionar legislativamente todo lo posible acá en los primeros 3 trimestres para poder pasar alguna legislación que por lo menos termine siendo significativa para su mandato. O sea que podríamos pensar lógicamente que Biden podría intentar presionar al Congreso para tratar de pasar legislación, para aunque sea tratar de decir que hizo algo significativo en su presidencia.
Trump, por ejemplo, lo que hizo fue pasar la ley de rebaja de impuestos. Después podemos hablar de los otros logros de Trump, pero sin lugar a dudas su principal logro fue esa rebaja de impuestos. En el caso de Biden hasta ahora no ha hecho nada muy significativo, entonces tiene sentido pensar que va a presionar durante los primeros 3 trimestres de este año para tratar de pasar legislativamente algo que sea significativo para su gobierno, y eso puede generar incertidumbre legislativa, pero sabiendo cómo está el Congreso ahora y sabiendo lo que pasó el año pasado, donde no le pasaron ninguna ley importante a Biden y las que pasaron fueron muy diluidas con respecto a lo que inicialmente se pretendía, podemos pensar que este año podría pasar algo similar. A ver, nadie sabe lo que va a pasar, es imposible predecir el mercado a corto plazo, pero tampoco tendría sentido, viendo este gráfico, decir, listo, vendo todos mis CDRs y me meto en bonos que ajustan por inflación, por ejemplo, hasta más o menos septiembre de este año, y ahí me meto porque acá lo que yo veo es que 83% de las veces el último trimestre del segundo año presidencial ha sido positivo. No tiene ninguna lógica tampoco hacer eso, porque nadie sabe qué es lo que va a pasar, y este podría ser un año que esté, no nos olvidemos que esto es un promedio, con lo cual hay años que han sido muy buenos y años que han sido muy malos en los segundos años presidenciales, así que podría ser que tengamos un año presidencial mejor de lo que la historia nos hace anticipar, y más aún teniendo en cuenta de que ya el Congreso de Estados Unidos nos mostró el año pasado que no le deja pasar legislativamente nada a Biden, o sea que cualquier intento de Biden debería quedar más o menos en la nada. Ahora bien, a partir del Q3, a partir de más o menos agosto, julio, más que nada agosto, ya deberíamos empezar a ver bastante tensión legislativa, sobre todo que los candidatos a la Cámara de Representantes seguramente se van a polarizar mucho, tanto los demócratas como los republicanos, porque encima lo que ha pasado el año pasado se hizo el censo en Estados Unidos, el año pasado no, en 2020 se hizo el censo en Estados Unidos, se modificó por supuesto el mapa electoral y se agregaron diputados a estados típicamente republicanos como son Texas, Florida, Tennessee, y se quitaron diputados a estados típicamente demócratas como California y New York, básicamente por una cuestión demográfica. Las personas en este momento están abandonando estados como California, Nueva York, porque son muy caros, y se van a estados como Texas, Florida, Tennessee, porque son estados más baratos, que tienen impuestos más bajos. Entonces, bueno, eso obviamente tiene su repercusión en la Cámara de Representantes, no en la Cámara de Senadores, pero sí en la Cámara de Representantes. Entonces, nuevamente, los republicanos de este año la tienen bastante más fácil para obtener el control de la Cámara, así que si esa expectativa empieza a incorporarse rápidamente en los precios, puede ser que por supuesto veamos mayores subas y no tengamos un año tan negativo como está empezando, ¿no? Sobre todo porque obviamente Omicron es lo suficientemente suave y poco mortal como para que las economías sigan funcionando, y las cadenas de suministros que continúan con problemas deberían empezar a balancearse y a funcionar ya como funcionaban en la época pre-COVID. Así que, bueno, hay bastantes incentivos positivos para mantenerse comprado en CDRs, pero siempre teniendo en cuenta de que este va a ser un año más volátil de lo normal, y que obviamente sí o sí tenemos que estar comprados en CDRs ya mirando al cuarto trimestre, porque luego de las elecciones legislativas, ahí sí arranca el rally alcista, que después se prolonga a lo largo de el tercer año presidencial, que siempre suele ser el mejor de todos. Así que bueno, yo me despido dejándoles las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.